Un encuentro extraño con un taxi de Nueva York, casi volando. De repente, estaba en una sala de espera celestial, viendo a un ángel agotado de trabajo pasar por mi vida en una tableta. Se pellizcó el puente de la nariz, como uno hace cuando tiene una migraña terrible. Mira, dijo suspirando, toda tu existencia es desoladora, realmente deprimente. Estás arruinando el ambiente aquí. Haznos un favor a todos y vuelve a intentarlo. Así que, tras un ciclo cósmico nauseabundo, lo hice. Conseguí conservar mi vida, pero parecía que mi cerebro había sido vaciado en el proceso. Abrí los ojos de golpe ante el olor estéril antiséptico, un aroma tan intenso que parecía que me recorriera el cerebro. Una mujer estaba sentada junto a la cama, una mujer tan hermosa que no parecía del todo real. Llevaba un traje negro de corte impecable, tan perfecto que parecía fusionarse con sus curvas aterradoramente perfectas. Sus largas piernas estaban enfundadas en medias tan transparentes que eran un toque de color sobre su piel, terminando en unos tacones de aguja que irradiaban un campo de energía inapropiado. Estaba sentada en silencio, hojeando un archivo. Su rostro elegante y sereno era una máscara perfecta e indescifrable, como si el mundo entero fuera una pequeña distracción. Me toqué la barbilla, un dolor sordo me palpitaba en la base del cráneo. Así que eres mi novia, me aventuré. Mi voz era seca y áspera como papel de lija. Levantó la vista del expediente. Sus ojos, almendrados e inteligentes, se encontraron con los míos sin el menor atisbo de emoción. Asintió con un simple gesto. Dejé que mi mirada recorriera desde la coronilla hasta la punta de esos tacones letales y viceversa. La nuez de Adán me dio un pequeño baile nervioso en la garganta. Entonces negué con la cabeza, con convicción absoluta. No te creo. Arqueó una ceja, un movimiento apenas perceptible. Respiré hondo, armé de valor y esbocé lo que esperaba que fuera una sonrisa encantadora y pícara. A menos que me des un beso. En cuanto las palabras salieron de mi boca, la temperatura en la habitación se desplomó. Me miró fijamente, sin cambiar su expresión. No era la mirada que le dedicas a un paciente con amnesia. Era la mirada que le dedicas a un insecto extraño al que estás a punto de sacrificar humanitariamente con la suela del zapato. Se me encogió el estómago. Bueno, mal chiste. Definitivamente, malinterpreté la situación. Esta mujer no parecía tener sentido del humor. Justo cuando estaba a punto de balbucear una disculpa, cerró el expediente de golpe y se levantó. El papeleo está hecho. Le han dado de alta, dijo. Su voz era como ella, gélida, sin margen de maniobra. Dicho esto, se dio la vuelta y se alejó. El áspero clic, clic, clic de sus tacones sobre el suelo de linóleo pulido era el único sonido. Cada paso era un pequeño martillazo en mi corazón. Me quedé atónita. ¿Eso era todo? ¿No iba a abofetearme? ¿O a llamarme cerdo? Salí a toda prisa de la cama del hospital, dándome cuenta de que llevaba una de esas humillantes batas de rayas azules y blancas. El dorso de mi mano seguía vendado por el suelo. Aparte de una pequeña debilidad, me sentí sorprendentemente bien. Casi me caí de la habitación tras ella. Oye, espera. Lo siento, soy un bocazas. Grité, casi corriendo para alcanzarlo. Era una broma. No te lo tomes en serio. Ella no perdió el paso, dirigiéndose directamente a los ascensores. Yo aceleré el paso, apretándome contra las puertas justo cuando se cerraban. El ascensor era pequeño. El aire estaba impregnado de su perfume, un aroma sutil y limpio que no podía identificar, pero que me resultaba increíblemente desconcertante. Me rasqué la nuca, de repente, el suelo me pareció fascinante. Entonces, ¿a dónde vamos? A casa, dijo. A casa. Intenté buscar la palabra, hogar, en el disco duro vacío de mi cerebro y me apareció un error 404 enorme. ¿Dónde vivía antes? ¿En un apartamento estrecho en Queens? ¿En una residencia corporativa en Jersey? El ascensor sonó y dio acceso a la planta baja. Salió a grandes zancadas y la seguí, arrastrándola como un cachorro culpable. En la acera, un sedán negro, cuya marca no reconocí, pero que gritaba ser caro, se detuvo silenciosamente frente a nosotros.
Un conductor con traje negro y guantes blancos se bajó y abrió respetuosamente la puerta trasera del pasajero. La señora Vance. ¿Vance? Se llamaba Vance. Ella ignoró al conductor, mirándome con una mirada que claramente quería decir, sube. Tragué saliva con dificultad, y bajo la mirada ligeramente desconcertada del conductor, me metí en la parte trasera del coche. El interior era espacioso, con asientos de cuero tan suaves que me sentía como si me hundiera en una nube. Me moví incómodo, aterrorizado de mancharme con algo. Ella se deslizó a mi lado. El coche se incorporó suavemente al tráfico. La miré de reojo. ¿La señora Vance? Parecía una directora ejecutiva. ¿De verdad era mi novia? ¿A qué me dedicaba para poder conquistar a una mujer así? ¿Era una sugar baby? En cuanto me lo pasó por la cabeza, me pareció alarmantemente plausible. Sí, tenía que ser eso. Debo ser increíblemente guapo. Usaría mi atractivo para ligar con una novia rica. Entonces debía haber hecho algo para enojarla. Así que contrató a alguien para que me atropellara con el coche. Pero le dio miedo que muriera. Así que me llevó al hospital. Y ahora que tengo amnesia, puede manipularme para lo que quiera. Un escalofrío me recorrió la espalda. La miré de nuevo, esta vez con una buena dosis de miedo. Debió de sentir mi mirada porque giró la cabeza. ¿Qué pasa?, preguntó con voz apagada. Y nada. Tartamudeé, sacudiendo la cabeza rápidamente. Simplemente, eres realmente hermosa. Oye, los halagos te llevan a todas partes, o al menos evitan que te vuelvan a pegar. No reaccionó, solo volvió la mirada hacia la ventana. Si lo has olvidado, quizás sea lo mejor, dijo en voz baja. Mi pánico se disparó. ¿Para bien? ¿Qué demonios había hecho? ¿Era un asesino? ¿Tenía una deuda astronómica con la mafia? El coche aceleró y finalmente entró en un barrio que solo había visto en películas. Una comunidad privada y cerrada con mansiones extensas, jardines impecables y un silencio que parecía ajeno a la ciudad. Finalmente, llegamos a una enorme villa ultramoderna que parecía sacada de la portada de una revista de arquitectura. El conductor se bajó para abrirnos las puertas. Me quedé en la entrada, mirando fijamente el coloso de 3 pisos con su propio patio privado, con la boca abierta, como si fuera a atrapar moscas. ¿Este es tu lugar?, pregunté. Me miró y, por primera vez, un destello de una emoción compleja cruzó su rostro. Parecía una mezcla de lástima y exasperación. No, dijo ella, negando con la cabeza, es tuyo, mío, creo que se me acaba de poner la pantalla azul. Sintiéndome como un paleto en su primer viaje a la gran ciudad, seguí a Catherine Vance a lo que se suponía que era mi casa. El vestíbulo era lo suficientemente amplio como para albergar una boda pequeña. Una lámpara de araña de cristal del tamaño de un coche inteligente brillaba sobre nosotros, deslumbrándome. Una camarera de piso con uniforme profesional se apresuró a recoger respetuosamente el abrigo de Catherine. Bienvenido a casa, señor, dijo, haciendo una ligera reverencia antes de ofrecerme unas pantuflas. Bajé la vista. Eran de cuero. Parecían más caros que cualquier par de zapatos que recordara haber tenido. Me los puse, y mis pies prácticamente vibraban con ese lujo desconocido. Tiene amnesia. No recuerda nada, le dijo Catherine a la criada. María, ¿podría prepararle algo de comer? Algo ligero, por supuesto, señora Vance, asintió María, mirándome con ojos llenos de compasión. Catherine me dejó allí parada y subió la gran escalera. Estaba solo en la cavernosa sala de estar, sin saber qué hacer con las manos. La habitación era absurdamente grande, con ventanales que daban a un césped verde perfecto y a una piscina reluciente. Un sofá gigante en forma de L podría haber sentado cómodamente a una docena de personas. Una obra de arte abstracto colgaba en la pared, lo cual era, si cabe, aún más confuso que mi situación actual. Me senté con cuidado en el borde del sofá, aterrorizado de que mi peso pudiera dañar la tela, que parecía carísima. Al poco rato, María regresó con un tazón de sopa humeante y unas guarniciones pequeñas y elegantes. Disfrute, señor. Gracias, María. Dije, sintiéndome como un impostor, que me moría de hambre.
Cogí el cuenco y empecé a comer. La sopa era sencilla y deliciosa, un caldo cálido y reconfortante. Estaba encorvado sobre el cuenco, completamente concentrado en la comida, cuando un hombre de unos 40 años, con un traje elegante y expresión muy seria, entró corriendo desde afuera. Sus ojos se posaron en mí y se acercó rápidamente, con el rostro entrecortado por el alivio, la preocupación y algo que parecía asombro. «Señor Sterling», exclamó con la voz ligeramente temblorosa. «Por fin ha despertado». «Señor Sterling». Me quedé paralizado, con una cucharada de sopa a medio camino de la boca. ¿No me llamaba Alex? Sentí como si mi carnet de conducir dijera Alex Hayes. ¿Qué era esto? ¿Era el señor Sterling algún nombre artístico? Lo miré fijamente, completamente en blanco. Obviamente, el hombre malinterpretó mi silencio. Pensó que estaba enojado con él. Su rostro palideció y le perlaron la frente con sudor. Señor Sterling, lo siento mucho. Fue mi error. No pude protegerte. Por favor, perdóname. Y entonces, para mi horror absoluto, cayó de rodillas allí mismo, sobre el pulido suelo de mármol. Puf, la sopa que acababa de comer se me escapó de la boca. Tos, tos, tos. Me atraganté y mi cara se puso roja como un tomate. Oye, levántate. ¿Qué haces? Me apresuré a intentar levantarlo. ¿En qué siglo estábamos? ¿Era una especie de señor feudal? Mi reacción pareció dejarlo atónito. Pero no se levantó. Se quedó allí, arrodillado, mirándome. Señor, ¿qué es usted? ¿Qué puedo decir? Me dio un susto de muerte. Tras un largo ataque de tos, mi cerebro empezó a darme vueltas. Me llamó señor Sterling. Catherine era la señora Vance. Esta mansión era mía. En resumen, parecía que mi identidad anterior era un poco más compleja que la de Sugar Baby. ¿Era un jefe de la mafia? Pensarlo me dio un vuelco. Fue como en las películas, ¿verdad? El jefe tiene un accidente y su fiel subordinado se arrodilla ante él, implorando perdón. Respiré hondo. Tenía que seguirle el juego. ¿Qué otra opción me quedaba? Carraspeé e intenté poner una expresión más seria y pensativa. Me recosté en el sofá, adoptando una postura informal que esperaba que irradiara una serena autoridad. Levántate. Bajé la voz y hablé con voz tranquila. El hombre parecía recién recibido el indulto presidencial. Se puso de pie temblorosamente, pero mantuvo la espalda encorvada, sin atreverse a mirarme a los ojos. Bob. Dije, decidiendo ponerle un nombre. ¿Qué ha estado pasando? No tenía ni idea de si se llamaba Bob, pero en estas situaciones, ¿no es siempre Bob, Vilomike? Me arriesgué. El hombre al que acababa de bautizar como Bob se puso rígido. Luego me miró con una expresión de adoración pura y sin adulterar. Señor Sterling. ¿Tú? ¿Te acuerdas de mí? Me dio un vuelco el corazón. Mierda. ¿Adiviné mal? No, espera. A juzgar por su reacción, quizá acerté. Mantuve mi rostro como una máscara perfecta de calma. Tomé mi sopa, la soplé suavemente y dije con indiferencia, recuerdo a las personas y las cosas que importan. Fue la respuesta evasiva perfecta, lo suficientemente vaga como para significar cualquier cosa. Yo era un genio. Bob parecía que estaba a punto de llorar de alegría. Señor Sterling. Lo sabía. Sabía que estarías bien. Se secó el rabillo del ojo, luego recuperó su semblante serio y comenzó su informe. Señor. Mientras estaba inconsciente, ese gamberro de Marcus Thorne ha estado haciendo cosas. Ha estado difundiendo rumores de que estabas acabado, e intentó robarle a nuestro socio más importante, el señor Henderson, de Omnicorp. ¿Marcus Thorne? Señor Henderson. Los nombres no me decían nada. Al ver mi silencio, Bob supuso que estaba absorto en una reflexión estratégica. Ese idiota de Thorne cree que puede intervenir ahora que estás en la ruina. La moral en la empresa está baja y varios proyectos se han estancado. Señor Sterling. ¿Qué hacemos?
Esperamos sus órdenes. Me miró con expectación, como si esperara una revelación divina. ¿Órdenes? Ni siquiera sabía quién era. Lo único que pensaba era que la sopa estaba buenísima y quería otro plato. Así que miré a Bob, reuní todo mi talento actoral, y con un aire de profunda sabiduría, pronuncié lentamente 3 palabras. Primero, comemos. Bob se quedó paralizado. Su expresión pasó de la anticipación a la confusión, luego a la sorpresa, y finalmente a esa alegría estática que se ve en quienes acaban de descubrir la religión. Sus ojos se iluminaron y todo su cuerpo tembló de emoción. Entiendo. Lo entiendo. Se dio una palmada en el muslo. Señor Sterling. De verdad que lo eres, señor Sterling. Estaba siendo demasiado impulsivo. ¿Qué le pasó? Sostuve mi tazón de sopa, mirándolo con total desconcierto. Bob, con la voz vibrante de emoción, empezó a analizar mi estrategia. Primero comemos. Es genial. A primera vista, demuestra una tranquila preocupación por el propio bienestar. Pero el subtexto. El subtexto es la sabiduría de un general que permanece impasible mientras el mundo se derrumba a su alrededor. Nos dices que no entremos en pánico, que el cielo no se está cayendo, que un actor de pacotilla como Marcus Thorne ni siquiera merece que nos detengamos. Lo más importante ahora es estabilizarnos, fortalecer nuestra posición, conservar nuestras fuerzas. Estás jugando a largo plazo. Deja que se desespere, y luego, cuando esté exhausto, atacaremos con la fuerza de un rayo. Brillante. Absolutamente brillante. Bob me miró con una reverencia que, francamente, empezaba a asustarme. Sí, solo tenía hambre. Bob se fue, lleno de un renovado sentido de propósito y una admiración inquebrantable por mi genio estratégico. Dijo que volvería a la oficina para animar a las tropas e implementar mi iniciativa de mantener la calma. Observé su espalda alejarse y terminé en silencio otro plato de sopa que María me trajo. Este malentendido se estaba saliendo un poco de control. Con el estómago lleno, por fin tuve energías para explorar mi casa. El lugar era lo suficientemente grande como para albergar los Juegos Olímpicos. Tenía un estudio, un gimnasio, una sala de cine e incluso una piscina cubierta climatizada. Mi habitación estaba en el segundo piso, justo enfrente de la de Catherine. Abrí la puerta de mi habitación y me recibió una ráfaga de aire fresco. Todo el espacio estaba decorado en tonos austeros de negro, blanco y gris. Era minimalista al extremo e igual de frío. El vestidor estaba lleno de trajes negros y camisas blancas idénticos, como el uniforme de algún agente secreto. En el estudio, encontré una fotografía enmarcada. Era una foto de 2 personas, Catherine y yo. El yo de la foto llevaba un traje negro a medida. Llevaba el pelo peinado hacia atrás y una mirada penetrante e intensa. Su boca formaba una línea firme, y toda su postura gritaba, no se puede jugar conmigo. Catherine estaba a su lado. Tenía la misma expresión fría, pero había un inconfundible toque de confianza, de dulzura, en su mirada. Me toqué la cara. ¿De verdad era yo? El tipo de la foto parecía capaz de matar a 3 de los míos con sus propias manos. Mientras miraba la foto, Catherine apareció silenciosamente en la puerta. Mañana vuelves a la oficina, dijo. La oficina, balbuceé. ¿Tengo que ir? Mi cerebro seguía dando vueltas. No serviré de nada. Sí, dijo ella con tono tajante. Tienes que ser visto. Si no apareces pronto, la empresa se desmoronará. Pero no tienes que hacer nada, me interrumpió. Quédate ahí sentado. Quédate ahí sentado. No sonó tan mal. Al día siguiente, me metieron en un traje negro carísimo. María me alisó el pelo hacia atrás con lo que parecía un bote entero de gel. Me miré en el espejo y vi al extraño, guapo y apuesto, que me devolvía la mirada, y sentí una profunda sensación de desubicación. Catherine condujo, esta vez en un Ferrari rojo cereza. Me sudaban las palmas de las manos todo el camino al centro. Así que... Catherine. Empecé con cautela. ¿A qué se dedica exactamente nuestra empresa? Mantenía la vista fija en la carretera. Inversiones. Ah, cierto.
Empresa de inversiones. Asentí, un poco aliviado. Sonaba mucho más legítimo que ser un jefe de la mafia. ¿Y cuál es mi puesto? Finalmente me miró con una expresión extraña en los ojos. Tú mandas, ¿verdad? ¿El jefe? Claro. El Ferrari se detuvo en un garaje privado bajo un deslumbrante rascacielos en pleno distrito financiero. Tomamos un ascensor privado directo al último piso. Cuando se abrieron las puertas, nos esperaba una fila de hombres y mujeres impecablemente vestidos. Todos hicieron una reverencia al unísono. Buenos días, señor Sterling. Buenos días, señor Avance. El sonido era tan fuerte y sincronizado que casi me doblan las rodillas. Catherine pasó junto a ellos sin decir palabra. La seguí con rigidez, sintiéndome como una marioneta en un hilo. Me condujo a una oficina en una esquina, más grande que mi anterior apartamento, y me señaló un escritorio que podría haber servido también como cama king. Esta es tu oficina. Y señaló una puerta contigua. Esa es la mía. Antes de que pudiera procesarlo, llamaron a la puerta. Bob entró, seguido de varias personas con un aspecto peligrosamente inteligente. Señor Sterling, señor Avance, la sala de juntas está lista. Necesitamos tu orientación sobre cómo manejar el intento hostil de adquisición de Thorne. Dijo Bob con gravedad. Me erizó la cabeza. Aquí vamos de nuevo. Me llevaron a una sala de juntas larga e intimidante y me sentaron a la cabecera de la mesa. Catherine se sentó a mi derecha. La sala estaba llena de ejecutivos serios con trajes oscuros. Un hombre con gafas inició una presentación de PowerPoint, mostrando diapositivas llenas de gráficos y tablas que no entendí. Hablaba un lenguaje de líneas K, ratios precio-beneficio y adquisiciones apalancadas que me dejó aturdido. Solo quería echarme una siesta. Debatían acaloradamente, mirándome de vez en cuando, con los ojos llenos de esperanza y expectación. Me quedé allí sentado, sudando, sintiéndome como un fraude. ¿Qué se suponía que debía hacer? No entendía ni una sola palabra de lo que decían. Justo cuando estaba a punto de sucumbir a la desesperación, lo vi. Mi salvación. En el centro de la larga mesa había una elaborada bandeja de frutas. Había melón, uvas y pitahaya. Y justo en el centro, como un rey puntiagudo y picante, había un trozo de durian cortado. Se me iluminaron los ojos. Me encanta el durian. Un silencio tenso invadió la habitación. Todos me miraban, esperando mi veredicto final. Lentamente, extendí la mano. Ante la mirada atónita de todo el equipo ejecutivo, señalé con un dedo tembloroso la pulpa dorada y cremosa del durian. Entonces, con lo que esperaba que fuera una voz llena de sabiduría y experiencia, dije lentamente, esto huele fatal, pero sabe increíble. Pensé que no era suficiente, así que añadí por capricho. Hay gente que por fuera parece impresionante, pero por dentro es solo basura podrida. Basta con encontrar el punto débil y tocarlo, y todo se derrumba. La sala de juntas quedó en completo silencio. Todos me miraban boquiabiertos, como si acabara de empezar a hablar en lenguas. Mierda. Me había pasado. Están discutiendo un acuerdo multimillonario y yo filosofando sobre fruta. Me van a despedir. En ese instante, apreté los ojos, preparándome para la inevitable humillación. Pero las risas y las burlas nunca llegaron. Pasó un segundo. 2. De repente, el silencio fue roto por un sonido como un trueno. Fueron aplausos. Abrí los ojos. Bob estaba de pie, con la cara roja de emoción, aplaudiendo con las manos enrojecidas. Brillante. Absolutamente brillante, señor Sterling. Una jugada maestra de perspicacia. 1 a 1, los demás ejecutivos se pusieron de pie, uniéndose al estruendoso aplauso. Sus rostros se iluminaron con una especie de alegría frenética. Lo entiendo. La ofensiva de Marcus Thorne parece intimidante. Es horrible. Pero su empresa es fundamentalmente sólida. Si logramos resistir este ataque inicial, podremos adquirir sus activos por una miseria. Será una experiencia increíble. Lleno de basura podrida. Eso es todo. Su flujo de caja. Debe estar sobreapalancado.
señor. Sterling está en otro nivel. Estábamos pensando en la defensa. Y él ya estaba planeando cómo nos daríamos un festín con el botín de la victoria. Miré al equipo de ejecutivos llenos de energía, luego al durian sobre la mesa. Este mundo se volvía cada vez más extraño. Yo tenía muchísimas ganas de un trozo de durian. Catherine, sentada a mi lado, no había aplaudido. Simplemente me observaba. Su expresión era una mezcla de sorpresa, curiosidad y una confusión que no pude descifrar. Era como si intentara averiguar si era un completo idiota o si estaba jugando una partida de ajedrez 4D, que ni siquiera podía comprender. La estrategia del durian, como llegó a conocerse, se implementó con una velocidad y ferocidad que me desconcertó. Bob formó un grupo de trabajo, llamado Proyecto Poke, compuesto por los mejores analistas de la empresa. Trabajaban por turnos las 24 horas, analizando minuciosamente todos los documentos financieros relacionados con las empresas de Marcus Thorne, decididos a encontrar ese punto débil. En cuanto a mí, el artífice de esta gran estrategia, me acompañaron respetuosamente de vuelta a mi oficina. Incluso trajeron toda la bandeja de frutas. Comí mi durian con satisfacción, pensando que ser el jefe no era tan malo después de todo. Dices alguna tontería al azar, y un equipo de gente brillante lo hace posible. Y consigues fruta gratis. Catherine no fue a su propia oficina. Estaba sentada en el sofá frente a mi escritorio, trabajando en su portátil. De vez en cuando, me miraba. La mirada fría seguía ahí, pero me pareció ver algo nuevo en sus ojos. ¿No tienes trabajo que hacer?, pregunté con la boca llena de durian. Estoy esperando a que termines tu día, dijo simplemente. ¿Esperándome? Qué considerado. Quizás todo esto de tener novia no fue una invención del todo. Los siguientes días fueron los mejores de mi vida. Estaba viviendo un sueño. Catherine me dejaba en la oficina y yo pasaba el día tomando té, leyendo las noticias y jugando videojuegos en el ordenador de alta gama que tenía en el escritorio. Bob venía una vez al día para ponerme al día del proyecto Poke, con voz reverente al informarme sobre otra responsabilidad sospechosa que habían descubierto en una de las filiales de Thorne. Yo solo asentía con aire de sabiduría y decía cosas como, sigan con el buen trabajo, o, no se sobrecarguen. Y Bob se marchaba, prácticamente radiante de motivación. Estaba aprendiendo el secreto para ser un gran líder, hablar lo menos posible. Cuanto menos dices, más llenan los espacios en blanco. La tarde del tercer día, intentaba superar un nivel particularmente difícil en un juego para móvil cuando la puerta de mi oficina se abrió de golpe. Bob entró como un huracán, con una alegría que rayaba en la locura en su rostro. Señor Sterling, lo logramos. Lo logramos. Gritó tan emocionado que casi vibraba. Me asustó tanto que se me resbaló el pulgar y mi personaje en el juego se esfumó al instante. Tranquilo, Bob, dije, dejando el teléfono e intentando proyectar un aura de serena autoridad. ¿Qué pasó? Lo pinchamos. Bob jadeó, dejando un archivo sobre mi escritorio. Seguimos tus instrucciones. Nos centramos en las filiales de Thorne que parecían más rentables. Las que tenían el mayor flujo de caja. Y lo encontramos. Su empresa insignia, Thorne Capital, ha estado involucrada en apalancamiento ilegal y lavado de dinero. Enviamos una pequeña pista anónima a la SEC y desmantelaron el asunto. Todo se desenmascaró. Los federales acaban de congelar todas sus cuentas. La OPA hostil está muerta. Los socios a los que intentaba robar están huyendo. Está acabado. Ganamos. Al final de su discurso, Bob tenía la voz ronca por la emoción. Me quedé mirándolo estupefacto. Eso es todo. Ganamos. Todo porque quería una fruta. Mi suerte se estaba volviendo ridícula. La noticia corrió como la pólvora por la oficina. Vítores apagados y gritos de victoria resonaron desde la planta principal. Todos sabían que acabábamos de ganar una guerra corporativa de la forma más extraña imaginable. ¿Pueden creerlo? Señor, Sterling derribó a Thorne con un trozo de durian. Eso no era una fruta, idiota. Era una parábola taoísta. Era Sanzu.
La mente del señor Sterling no es algo que nosotros, simples mortales, podamos comprender. Escuché la charla desde mi oficina, sintiendo que me ardía la cara. Catherine entró. Me miró y, por primera vez, toda la sospecha y la confusión desaparecieron de sus ojos. En su lugar, una mirada de admiración pura y sin adulterar. Nunca debí haber dudado de ti, dijo con voz suave y un poco temblorosa. Abrí la boca para decir algo. Para decirle que todo era una coincidencia loca. Que yo era un fraude. Pero al mirar sus brillantes ojos, al ver el rostro de adoración de Bob y al oír los vítores de los empleados afuera, las palabras se me ahogaron. ¿Qué podía decir? Si decía la verdad, esta increíble nueva vida, aquella en la que podía comer durian y jugar videojuegos todo el día, se desvanecería. Así que hice lo único que podía hacer. Me incliné hacia la mentira. Tomé mi taza de té, di un sorbo delicado y miré por la ventana el horizonte de la ciudad. Era de esperar. Dije, con mi voz la viva imagen de una victoria despreocupada. Un hombre como Thorne nunca fue una amenaza. Detrás de mí, Bob parecía a punto de desmayarse de puro asombro. Lo que no sabía era que en ese mismo momento, al otro lado de la ciudad, Marcus Thorne gritaba y destrozaba todo en su oficina. Durian. Durian. ¿Qué demonios tiene que ver el durian con todo esto? Era una pregunta multimillonaria que pasaría el resto de su vida intentando responder. Mi nuevo título, El dios del durian, se convirtió en leyenda en el mundo financiero de la noche a la mañana. La historia estaba por todas partes, el misterioso señor Sterling, un hombre que se movía como un fantasma, había aplastado al ambicioso grupo Thorne con una simple metáfora sobre una fruta. Mi personaje fue mitificado. Algunos decían que era un maestro de la adivinación antigua, que había leído el futuro en la forma y el olor de la fruta. Otros decían que tenía habilidades psíquicas y que había presenciado la corrupción en las finanzas de Thorne desde el principio. Un rumor particularmente descabellado afirmaba que ni siquiera era humano, sino literalmente el dios del comercio. Los rumores eran absurdos, pero consolidaron mi postura. Ya nadie en la empresa me cuestionaba. Me trataban con una reverencia que normalmente se reserva para los santos vivos. La vida se acomodó en una cómoda rutina. Iba a trabajar, disfrutaba de las ventajas de ser un genio solitario, y de vez en cuando, ofrecía consejos como, ya veo, y tú te encargas de ello cuando Bob me pide consejo. La actitud de Catherine hacia mí también cambió. El muro de hielo que nos separaba empezó a derretirse. Seguía callada, pero empezó a preguntarme qué quería cenar. Cuando me atascaba en un videojuego, a la mañana siguiente encontraba una guía impresa en mi escritorio. Me sentía bien que me cuidaran. De hecho, estaba empezando a disfrutar de esta vida falsa. Pero la paz no duró. Tras unas semanas tranquilas, los problemas volvieron a llamar a la puerta, y la causa, una vez más, fue Marcus Thorne. Su empresa estaba en ruinas, pero el antiguo patrimonio familiar seguía intacto. No podía dejar pasar la humillación. Esta vez, optó por un enfoque más directo. Señor Sterling, dijo Bob, con el rostro más serio que nunca. Marcus Thorne ha lanzado un desafío formal. Un desafío. Parpadeé. ¿Qué? ¿Quiere pelear conmigo? No. Es una invitación. A la gala Starlit. Bob explicó que es la subasta benéfica más exclusiva de la ciudad. Solo los más importantes reciben invitación. Se trata menos de caridad y más de un lugar donde los ricos y poderosos se exhiben mutuamente. Thorne te nombró específicamente en el comunicado de prensa. Dijo que espera competir amistosamente contigo en la subasta. Lo entiendo. Fue un concurso público de meadas. No voy, dije rotundamente. Ir a un lugar así era simplemente pedir que me descubrieran. Señor, no creo que tenga otra opción, dijo Bob con el rostro dolido. Thorne lo ha convertido en un espectáculo público. Toda la ciudad está observando. Si no te presentas, dirán que le tenías miedo. Sería un desastre para la reputación de la empresa. Catherine se acercó con expresión firme. El señor Sterling no se rinde ante la pelea. Genial. Otra trampa. Los miré a ambos, uno suplicante, el otro resuelto.
Me sentí como un hombre al que animaban con dulzura a saltar por un precipicio. Bien, suspiró. Me voy. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Me callaré y no pujaré por nada. Que Thorne malgaste su dinero. Mi plan era simple, callarme y no armar lío. Había subestimado enormemente la estupidez de Marcus Thorne y mi propia debilidad. La gala Starlit se celebró en el gran salón de un hotel de 6 estrellas en el centro. Me vistieron con un smoking a medida carísimo, con una hermosa y elegante Catherine del brazo. Su vestido plateado y sin espalda atrajo todas las miradas. Me sentí menos como su acompañante y más como su elegante mayordomo. Los susurros nos seguían entre la multitud. Es él, el dios del durian. Parece normal. Cállate, Tom. Eso es lo que lo hace tan brillante. Ha alcanzado un estado de simplicidad iluminada. No puedes juzgarlo con estándares mortales. Y esa es Catherine Vance con él. Son la pareja más poderosa. Reprimí el impulso de poner los ojos en blanco. No tardé mucho en identificar a mi némesis. Marcus Thorne, ataviado con un smoking blanco detestable, dominaba la corte en medio de un círculo de aduladores, con el aspecto de alguien que no acababa de ver su empresa destrozada públicamente. En cuanto me vio, sus ojos se iluminaron con un fuego vengativo. Sonrió con suficiencia, tomó una copa de champán y se dirigió hacia nosotros. Sterling, un honor. No pensé que tuvieras el valor de dar la cara, dijo con la voz cargada de sarcasmo. Antes de que pudiera responder, Catherine se interpuso un poco delante de mí. ¿Hay algún problema, Marcus? Preguntó con una voz peligrosamente fría. Estoy hablando con el organillero, no con el mono, Catherine. No te metas, se burló Thorne. Bueno, eso fue todo. Podía insultarme todo lo que quisiera. Pero a ella no. Tiré suavemente de Catherine detrás de mí. Imité mi mejor imitación del hombre frío y despiadado de la fotografía y dije, sin dejar de ladrar, ya veo. Pensé que los perdedores debían guardar silencio. Un silencio se apoderó de la gente cercana. Todas las miradas estaban puestas en nosotros. El rostro de Thorne se tornó de un morado que nunca había visto. Tú, balbució, hablar es fácil. A ver qué tal te va cuando empiece la subasta. Cuando quieras, dije, y luego le di la espalda y llevé a Catherine a nuestra mesa. Actuar como una guerrera se sintió genial. También me hizo sudar las palmas de las manos. Comenzó la subasta. Los primeros artículos eran joyas caras y obras de arte raras. Cada vez que miraba un artículo, Thorne se ponía a pujar como un loco, disparando el precio por las nubes. Por otro lado, seguí con mi plan, bebiendo mi agua con gas como un profesional. Después de que Thorne gastara decenas de millones en cosas que claramente no quería, estaba prácticamente furioso. Me lo estaba pasando bomba. Justo cuando empezaba a aburrirme, trajeron el siguiente objeto al escenario. Era una pintura. No era un gran paisaje ni un retrato clásico. Era una pintura sencilla y fotorrealista de un tazón humeante de ramen instantáneo. Los fideos brillantes, las pequeñas motas verdes de verduras deshidratadas, la rebanada perfectamente redonda de carne procesada. Me quedé mirando. Era mi alma gemela en forma de comida. Una oleada de nostalgia me golpeó tan fuerte que casi me derriba. Recordé mi vida antes del accidente. Las largas noches trabajando horas extra en un trabajo sin futuro. Mi estómago rugía. Lo único que me ayudaba a sobrellevarlo era el ramen instantáneo y barato de la máquina expendedora de la sala de descanso. Era el sabor de mi juventud perdida. El combustible de mis sueños patéticos. Esta siguiente pieza, titulada Aceite de Medianoche, es del célebre joven artista Art Friedman. La puja comenzará en $10,000, anunció el subastador. ¿$10,000? Eso era todo. Casi involuntariamente, levanté la mano, sosteniendo mi paleta de puja. $11,000, grité. Toda la sala quedó en silencio. Todas las cabezas se giraron para mirarme. Todos se preguntaban lo mismo. ¿Cuál era el secreto? ¿Qué significado oculto podría tener esta pintura de fideos baratos para crear al legendario señor?
Sterling hizo su primera oferta de la noche. Marcus Thorne abrió los ojos de par en par. Miró fijamente el cuadro, con la mente acelerada. Tenía que ser este. Un hombre como Sterling no pujaría por algo tan trivial sin una razón. Tenía que ser un código, un mensaje secreto, un mapa que conducía a un tesoro escondido. $20.000, gritó Thorne. Fruncí el ceño. Este imbécil otra vez. $21.000, $50.000, respondió Thorne, mirándome con aire de suficiencia. Estaba empezando a enojarme. Es un cuadro de fideos, idiota. Es mi comida reconfortante, mi alma gemela. ¿Por qué tienes que quitármelo? $51.000, dije con voz entrecortada. 100.000, octubre de 1000, 500.000, 501.000, 1.000.000. Cuando Thorne, con la cara roja y las venas abultadas en el cuello, gritó 1.000.000, mi mente racional finalmente volvió a la carga. Bajé lentamente el remo. $1.000.000? ¿Por una pintura de algo que cuesta $1? Podría comprar ramen de verdad para toda la vida con eso. Me di por vencido. Miré la pintura una última vez, con el rostro lleno de añoranza y arrepentimiento. Negué levemente con la cabeza, como diciendo que no estaba destinado a ser. Luego, me encogí de hombros por última vez, con desdén. Sin embargo, esta pequeña actuación fue interpretada de forma muy diferente por el público. Para ellos, parecía que el señor Sterling había identificado un objeto de inmenso valor oculto, mi oferta. Luego, con maestría, indujo a su insensato oponente a una guerra de ofertas. La descabellada escalada de Thorne. Luego, expresó su decepción por la falta de sutileza de su rival, negando con la cabeza. Y finalmente, con la majestuosa condescendencia de un rey, le había regalado el premio al hombre menos afortunado, como si dijera, puedes quedarte con este juguetito. Ya me aburro, se encogió de hombros. Van. El mazo del subastador cayó, vendido por $1.000.000 al señor Thorne. Thorne se puso de pie de un salto. Subió al escenario pavoneándose, absorbiendo los aplausos confusos, y aceptó el cuadro en el que acababa de gastar una fortuna. Creyó que por fin me había vencido. No tenía ni idea de que solo había ganado una foto de mi sabor marroquí favorito y un nuevo apodo, el rey del ramen. Después de la subasta, mi reputación de estratega magistral estaba más consolidada que nunca. Todos estaban convencidos de que le había dado una paliza a Thorne, engañándolo para que hiciera una demostración pública de estupidez. Mi leyenda creció. De camino a casa, Catherine estaba callada, pero noté que estaba de buen humor. Yo, en cambio, estaba de mal humor. Tenía muchas ganas de ese cuadro. De vuelta en la mansión, me dejé caer en el sofá. Disgustada, Catherine preguntó, sentándose a mi lado y ofreciéndome un vaso de agua. No, solo estoy cansado, suspiré. Fingir ser un genio era agotador. No vayamos más a eventos así. Me miró un momento y luego preguntó, ¿de verdad quieres ramen? Me animé al instante, asintiendo con furia. Sí, con desesperación. Se levantó y, sin decir nada más, entró en la cocina. Unos minutos después, un aroma familiar y glorioso inundó la sala. El olor de mi gente. Salí disparada del sofá y seguí mi olfato hasta la cocina como un sabueso. Y allí vi algo que jamás olvidaré. Catherine Vance, la reina de hielo, la titán corporativa, llevaba un delantal rosa con un oso de dibujos animados sobre su vestido de noche de diseñador. Me daba la espalda, de pie junto a la estufa, usando cuidadosamente los palillos para pasar los fideos humeantes de una olla a un tazón. En el mostrador, junto a ella, estaban el paquete de condimentos y la bolsita de verduras deshidratadas. Me estaba preparando ramen instantáneo. El corazón me dio un vuelco. Escurrió los fideos, rompió un huevo en el agua caliente y lo cocinó a la perfección antes de colocarlo con cuidado sobre el ramen. Luego se giró con el tazón. Dio un pequeño respingo al verme allí. Un leve rubor le subió por el cuello. Yo no cocino, dijo, evitando mi mirada mientras me entregaba el tazón. Esto fue todo lo que pude encontrar. Espero que esté bien. Tomé el tazón humeante. La miré,
con su vestido glamuroso y su delantal ridículo, una pequeña mancha de harina en la mejilla. Sufría compostura reemplazada por una tímida torpeza. En ese momento, ella no era la señora Vance. Era solo Catherine. Le di un mordisco enorme a los fideos. Estaba perfecto, mejor que cualquier ramen que hubiera probado. Me tragué los fideos mientras ella me observaba. Más despacio, me dijo en voz baja. Te vas a atragantar. Levanté la vista, con las mejillas llenas de fideos, y le di la sonrisa más grande y tonta que pude esbozar. Y ella me devolvió la sonrisa. Era la primera vez que la veía sonreír de verdad. Era como ver un glaciar derretirse en primavera. En ese momento, pensé que quizá la amnesia no fuera tan grave después de todo. Ese plato de ramen lo cambió todo. En la oficina, ella seguía siendo la señora Vance, pero en casa, todo era diferente. Empezó a asegurarse de que comiera de verdad en lugar de pedir comida para llevar todas las noches. Me dejaba usar su oficina como mi sala de juegos personal, siempre y cuando usara auriculares. Y cuando me agobiaba el estrés de ser un falso genio, una taza de chocolate caliente aparecía silenciosamente junto a mi codo. Era una sensación extraña y cálida. Estaba empezando a acostumbrarme. Pero mi vida tranquila estaba a punto de ser interrumpida de nuevo. Marcus Ramen King Thorne ya no era el problema. Había surgido una amenaza mucho mayor. Su padre, Donovan Thorne, el verdadero líder del Imperio Thorne. Señor Sterling, esto es terrible, dijo Bob, más pálido que nunca. Donovan Thorne, el mismísimo zorro, ha dado un paso al frente. Se me encogió el estómago. El padre de un tipo como Marcus tenía que ser un auténtico desastre. ¿Qué hizo? Te envió una invitación, dijo Bob con voz temblorosa, a su finca privada en la montaña. Para tomarte y conversar. No voy, dije, poniendo en práctica mi estrategia habitual. Señor, tiene que hacerlo. Bob parecía a punto de llorar. En la invitación, mencionó que alguien más estaría allí. Un hombre al que llaman el carnicero. El carnicero, solo el nombre, me puso los pelos de punta. Es el líder de los Lobos Sangrientos, el grupo mercenario más notorio de Europa. Un monstruo, explicó Bob, con el rostro ceniciento. Y señor, según nuestros viejos archivos de inteligencia, el carnicero era amigo suyo, del antiguo usted. Se me heló la sangre. Lo comprendí al instante. Donovan Thorne era más inteligente que su hijo. No me estaba desafiando en los negocios. Estaba tendiéndome una trampa. Sospechaba que era un impostor, así que traía a un viejo socio para ponerme a prueba. Si fallaba, ¿cómo sería ese carnicero?, pregunté, intentando mantener la voz firme. ¿Es ruso? Brutal. Solo respeta el dinero y el poder. Y solo habla ruso cuando te habla. ¿Ruso? Apenas aprobé español en el instituto. ¿Querías hablar ruso? El mundo empezó a dar vueltas. Eso fue todo. Me atraparon. ¿Qué podía hacer? ¿Confesar? ¿Decirles que era un impostor? Me descuartizarían. No dormí esa noche. Caminé de un lado a otro por mi estudio, intentando desesperadamente recuperar un solo recuerdo de mi yo pasado. Pero no había nada. Solo una pared blanca y vacía. La noche antes de la reunión, Catherine me encontró en el estudio. Decidiste ir, dijo. No era una pregunta. Asentí, y una risa amarga se me escapó de los labios. ¿Qué opción tengo? Maldita sea si lo hago, maldita sea si no. Guardó silencio un buen rato. ¿Y sí? Empecé, mirándola fijamente a los ojos. ¿Y si no soy el señor? Sterling, ¿lo sabías? ¿Qué harías? Me sostuvo la mirada, y algo brilló en sus ojos. Eres tú, dijo finalmente. Su voz era suave pero segura. Pase lo que pase, tú eres él. No sabía por qué estaba tan segura. Quizás solo intentaba darme valor. Pero oírla decirlo me ayudó. Al diablo con eso. Hagámoslo. Solo es un mercenario ruso. Quizás podría sentir un poco.
La finca de Donovan Thorne era una fortaleza en lo profundo de las montañas, a las afueras de la ciudad. Estaba solo. A Catherine y Bob no se les permitió entrar. Un mayordomo me condujo a un salón de té tradicional. Dentro, un anciano con bata de seda, Donovan Thorne, preparaba el té con elegancia. Frente a él se sentaba un hombre enorme. Tenía la complexión de un oso, con la cabeza rapada y un tatuaje de escorpión. Simplemente sentado allí, irradiaba un aura de violencia pura. Era el carnicero. Me vio y sonrió, mostrando una hilera de dientes de oro. Hablaba en un ruso gutural y áspero. «Ay, mi viejo amigo, cuánto tiempo sin verte. Ay, mi viejo amigo, cuánto tiempo sin verte». No entendí ni una palabra. Le di un firme asentimiento y me senté donde Thorne me indicó. El carnicero no me apartó la mirada, examinándome minuciosamente, buscando alguna debilidad. «Chin, he oído que tuviste un accidente». «¿Estás bien de la cabeza?» «Chin, oí que tuviste un accidente». «¿Estás bien de la cabeza?» Continuó en ruso. Silencio. Un sudor frío me corría por la espalda. ¿Qué hago? ¿Qué digo? Thorne sonrió, con una sonrisa plácida y depredadora. Señor Sterling. Nuestro invitado está preocupado por tu salud. ¿Por qué no le respondes? Me estaba acorralando. Mi mente era una pizarra en blanco de puro terror. Se me cerró la garganta, y entonces, como un rayo, un recuerdo. Un recuerdo estúpido e inútil de mi antigua vida. Era de una sesión nocturna jugando a un juego de disparos en primera persona. Uno de los personajes rusos tenía una frase que decía antes de cada misión. Me pareció genial, así que la repetí varias veces. Era el único ruso que sabía. Era mi única esperanza. Respiré hondo, miré al carnicero directamente a los ojos, y con un acento horrible y torpe, pronuncié las únicas palabras en ruso que sabía. El sol aún no ha salido. El sol aún no ha salido. Me preparé para el final. Pero no llegó. La habitación estaba en un silencio sepulcral. Miré al carnicero. La sonrisa había desaparecido de su rostro. Tenía los ojos muy abiertos. Sus pupilas, diminutas como pinchazos. Su rostro palideció, dejándolo pálido. Me miró no con recelo, sino con un terror profundo y profundo. Donovan Thorne parecía confundido. ¿Qué pasa, amigo mío? El carnicero no respondió. Se puso de pie de un salto, tirando su taza de té. Ni siquiera pareció notar el té caliente que le quemaba la pierna. Me miró fijamente, temblando. Entonces, hizo algo que dejó a Donovan Thorne boquiabierto. Hizo una reverencia. Una profunda y respetuosa reverencia. Sin decir nada más, se dio la vuelta y prácticamente salió corriendo de la habitación. Thorne y yo nos quedamos mirándonos fijamente. La sonrisa del anciano se le quedó congelada en el rostro. No sabía que, el sol aún no ha salido, era el código de aborto ultrasecreto que mi antiguo yo había establecido con el carnicero. Significaba que la misión estaba comprometida. Tenemos un lunar. Eliminen el contacto inmediatamente. Yo tampoco lo sabía. Simplemente pensé que sonaba genial. De alguna manera, salí de allí con vida. Donovan Thorne me acompañó personalmente hasta mi coche, haciendo reverencias, gruñendo y disculpándose por hacerme perder el tiempo. Guardé un silencio sepulcral durante todo el trayecto. Una vez que el coche se alejó de la finca, me desplomé en el asiento trasero, temblando. Estaba vivo. Cuando regresé a la oficina, Catherine y Bob me esperaban ansiosos. Ya está resuelto, dije, demasiado agotada para dar más detalles. Bob, por supuesto, completó la información él mismo. Lo sabía. Una clase magistral de guerra psicológica. Usaste su propia arma contra él. Genio. No tenía energías para discutir. Esa noche, de vuelta en la mansión, finalmente me derrumbé. El miedo, la confusión, el cansancio. Todo salió a raudales. Encontré a Catherine en la sala. Ya no puedo más. Grité con la voz entrecortada. No soy él.
No soy el señor Sterling. No hablo ruso. Tuve suerte. Solo soy un tipo normal. Solo quiero una vida normal. Por favor, dime la verdad. ¿Quién soy? Me tapé la cara con las manos, sollozando como un niño. Esperaba que se disgustara, que me llamara impostor y me echara. En cambio, sentí una mano suave en la cabeza. Lo sé, dijo en voz baja. Levanté la vista, atónita. Sé que no eres él, continuó, con los ojos llenos de una emoción triste y compleja. Lo supe desde el día que despertaste. No te pareces en nada a él. ¿Y entonces por qué? Porque este era su plan. Una lágrima le recorrió la mejilla. Nunca fui tu novia, Alex. Soy su subordinada de mayor confianza. El verdadero señor Sterling. El hombre que solía ser. Su familia fue destruida por una poderosa organización secreta. Dedicó su vida a la venganza. Creó el personaje del señor Sterling para luchar contra ellos. Sabía que vendrían por él. Anticipó que lo matarían o, peor aún, que perdería la memoria. Así que lo preparó todo. Me dejó una orden. Si llega el día en que ya no sea yo mismo, no intentes recuperarme. Protege a la persona en la que me convierto. Déjalo vivir una vida normal. Que Alex Hayes viva en paz. Sentía que mi cerebro se partía en dos. Así que el señor Sterling era yo. Una versión de mí forjada en la tragedia. Y todo lo que hizo, todo el poder que acumuló, fue para proteger a la idiota despistada y amante del ramen que era ahora. Extendí la mano y le sequé la lágrima de la mejilla. Así que, el plan. Los Thorns eran solo peones de la organización, explicó. Al hacer que el carnicero se volviera contra ellos, acababas de asestarle un duro golpe a la organización, aunque no lo supieras. Así que hice algo bien hoy, dije con una leve sonrisa. Alex, dijo, usando mi nombre real por primera vez, siento haberte mentido. Negué con la cabeza. No, gracias, Catherine. Y gracias a mi otro yo, donde quiera que esté. La verdad no lo solucionó todo, pero me quitó un peso de encima. No era un impostor. Era la secuela. Catherine y yo nos hicimos socias. Yo era la cara visible, el genio misterioso. Ella era el verdadero cerebro de la operación, convirtiendo mis divagaciones en estrategias brillantes. Un día, durante un acalorado debate sobre una nueva inversión tecnológica, me frustré. Hace demasiado calor para discutir, espeté. Prefiero estar en casa con el aire acondicionado encendido y comiendo helado. Al día siguiente, Catherine ordenó al equipo que descartara el controvertido proyecto de paneles solares y, en su lugar, invirtiera fuertemente en dos empresas más pequeñas. Uno desarrollaba una tecnología revolucionaria de chips de refrigeración y otro se dedicaba a la agricultura, sostenible con clima controlado. Ambos tuvieron un éxito rotundo. Así nació mi reputación como el oráculo del helado. Y una vez a la semana, sin falta, se ponía ese delantal rosa y me preparaba ramen instantáneo con huevo. En esos momentos, viéndola en la cocina, me sentía más feliz que nunca. No quería venganza. Solo quería esto. Pensé que podríamos seguir así para siempre. Entonces recibió una llamada. Se quedó pálida. Ya vienen, susurró, con la voz temblorosa de miedo. La organización. Han enviado a su principal ejecutor. Su nombre clave es el fantasma. Está aquí para limpiar la casa. Eso significaba que nos tocaba a nosotros. Tenemos que irnos. Dijo, poniéndome en la mano un pasaporte y una tarjeta de crédito. Era su último plan de contingencia. Para ti. Sal del país, Alex. Desaparece. ¿Y tú? Pregunté, agarrándola del brazo. Me quedaré. Te ganaré tiempo. Dijo, con una terrible determinación en los ojos. La miré. Y por primera vez, no sentí miedo. Sentí rabia. Estaba harto de huir. Estaba harto de esconderme tras ella y tras el fantasma de mi antiguo yo. No te voy a dejar. Dije. Pase lo que pase, lo afrontaremos juntos.
En ese momento sonó el timbre. Din, don. Era él. El fantasma. Caminé hacia la puerta y miré por la mirilla. Un hombre con uniforme de repartidor estaba en el porche. Llevaba una gorra de béisbol calada hasta la cara. Sostenía una caja de pizza. ¿Un asesino a domicilio? Abrí la puerta. Levantó la vista. Su rostro era joven, atractivo y completamente desprovisto de emoción. Tu entrega, dijo con tono monótono. Una pizza suprema. No pedí una pizza. Dije. La señora de la casa lo hizo. Dijo, señalando con la cabeza a Catherine, que parecía tan confundida como yo. Luego se acercó más. Señor Sterling. Dijo en un susurro. El jefe envió un mensaje. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Aquí viene. Dijo. El fantasma hizo una pausa, sus ojos muertos clavados en los míos. La operación suprema ha terminado. El liderazgo de la organización ha sido jubilado. A partir de ahora, eres el nuevo jefe. Llama cuando quieras una pizza. La entregaré yo mismo. Hizo una reverencia, se dio la vuelta y desapareció en la noche. Me quedé en la puerta con una caja de pizza caliente en la mano, mirando a Catherine, cuya mente estaba tan alucinada como la mía. Operación Suprema. Nuevo jefe. Así que el plan de venganza definitivo de mi despiadado yo anterior era pedir una pizza y que su propio asesino secreto eliminara a todos los líderes de la organización para la que trabajaba. Catherine me miraba fijamente. Sus ojos, más abiertos que nunca, brillaban con un asombro nuevo y aterrador. Ahora lo veo. Ella respiró. Nunca se trató de venganza. Fue una adquisición hostil. Te dejaste llevar por la pérdida de memoria para parecer inofensivo. Me usaste para crear una cortina de humo. Sabías que enviarían un fantasma porque el fantasma siempre era tu hombre. No estabas jugando al ajedrez. Estabas jugando a un juego completamente diferente. Ella me miró como si fuera un dios. Alex. Señor. Sterling. Maldito bastardo. Bajé la vista hacia la pizza que tenía en las manos. El olor a pepperoni y queso impregnaba el aire. ¿Qué podía decir? Abrí la caja, saqué una rebanada y le di un buen mordisco. Bueno, me quedé con la boca llena. Mejor comámoslo antes de que se enfríe. Epílogo. En un hospital psiquiátrico privado de alta categoría a las afueras de la ciudad, una enfermera empujó a un hombre en silla de ruedas hacia un césped soleado. El hombre, Donovan Thorne, miraba fijamente al cielo. La baba le resbalaba por la comisura de la boca. Se pasaba los días murmurando lo mismo una y otra vez. El sol. ¿Por qué no sale el sol? Al otro lado de la ciudad, Marcus Thorne, el rey del ramen, había colgado el cuadro de fideos instantáneos, valorado en $1 millón, en el centro de su nueva y más pequeña oficina. Pasaba horas todos los días mirándolo. Convencido de que si lograba desvelar sus secretos, finalmente podría comprender la mente de su mayor rival. Fin.